Está conmigo aquí mi invitada, Reina González, que está nerviosa, pero Poquito, no hola. parece. Y bueno, aquí ya no la pusieron en pantalla, ¿verdad? Pero le vamos a dar el lugar para que se presente un poquito y nos hable un poquito de ella. Ok, hola, muy buenas noches. Pues mi nombre es Reina González. Pertenezco al Ministerio Dios Vivo, de nuestra pastora Sara Alcántara. Y pues aquí estamos agradecidas, Pame, por la invitación. Este, pues muy contenta, muy agradecida con Dios. Ya tenemos pues alguito de conocer al Señor, ¿verdad? Que de eso se trata esto, de venir y darle la gloria y honra a nuestro amado Señor Jesucristo. Así es. Sí, gracias, Bueno, yo Ira. siempre les hago la pregunta del millón, ¿verdad? A ver, Porque, ¿cuál es? bueno, yo sé que no todos nacemos en el Evangelio, pero ¿nació usted en el Evangelio? No nací en el Evangelio, conocí cuando tenía como, ¿qué serían? 11, 12 años. Ajá. Soy hija de pastor, ya mi papá tiene 40 y algo de años ya de cristiano. Ajá. Y pues como 30 y algo ya de pastor, entonces pues somos hijos de promesa. Pues me acompaña mi hermana, mi esposo. Sí, aquí Y están en el público. este y pues conocí del Señor a los 12 años, pero hubo situaciones por ahí que pues se descarría uno, ¿verdad? Porque el camino de Dios no es fácil, ¿verdad? Muchos piensan que es fácil, no es difícil. Y más en una adolescencia, donde hay muchas luchas, hay muchas pruebas, muchas inquietudes como joven, como adolescente. Entonces, por ahí casi siempre, pues me tenían en disciplina, porque era una jovencita muy inquieta. Pero antes se usaba de que las mujeres en un lado y los hombres en otro lado, ¿verdad? Sí. Todo era muy, muy duro, un evangelio muy duro. Entonces, pues yo era muy inquieta. Me gustaba mucho platicar, mucho hablar. Y luego me gustaba sentarme, pues donde no debía. Y luego pues me gustaba poquito, ya fui creciendo, poquito retoquito y pues que el copetito, que la pestaña, que la pintura y Sí. pues disciplina. Entonces, a través de todo eso, como que Dios empezó a hacer cosas en mí. Fui a un aposento en aquellos años y ahí conocí verdaderamente a Jesús. Aquí en Ciudad Juárez. No, en Veracruz, soy de Veracruz. Entonces me aposenté 8 días y ahí conocí verdaderamente a Jesús, verdaderamente al Espíritu Sabemos Santo. que un aposento es como un lugar, ¿no? Un lugar. Un lugar en donde te encuentras con Dios, pero ese lugar específicamente qué era o dónde era o en Era en Veracruz, en un lugar que se llama Poza Rica, Veracruz. Es un evangelista que cada año todavía lo sigue haciendo, ya él está grande, es evangelista, Arturo García. Entonces ahí tienes tu encuentro con Dios. Y van muchos predicadores, es un lugar muy grande, un auditorio muy grande y ahí se queda. Ahí tú ayunas, ahí levantas tu ayuno. Entonces ahí yo tuve un encuentro con el Espíritu Santo. ¿A qué edad? A los 13 años. Ya bien jovencita. Bien chica, bien chica. Hubo un antes y un después, ahí se marcó el inicio de un ministerio o qué conllevó. Porque muchas veces tenemos nuestro encuentro, pero sabemos que el enemigo huele, ¿verdad? A propósito, huele llamado y es en donde empieza a levantarse con más violencia hacia la vida de la persona y unos tienden a bajar, pero unos tienden a pelear ahora sí verdaderamente y en irse. Sí, después de eso, pues sí se levantó el enemigo tremendo y pues ya después me casé muy joven y de ahí sí se levantó, todo fue muy duro, pero me aparté del Señor, a través de tantas situaciones me aparté del Señor por 28 años. Wow. 28 años que pues en el mundo uno hace muchas cosas, no fue nada fácil. El enemigo usó muchas cosas para dañar el propósito del Señor, en el cual yo no quería ya nada con Dios, donde yo no aceptaba que nadie me hablara de Dios,
¿Por qué? Porque la religión me dañó mucho. Entonces yo ya no quise nada con Dios en todo ese tiempo. Pero llegó un punto donde ya estaba aquí en Juárez, hace que serán 10 años, 12 años. Uh-huh. Me roban mi camioneta y ahí fue donde tuve mi regreso con Dios. Porque era tener una pistola en mi cabeza, uh-huh, una a mi hijo y una yo. Entonces, pues yo ahí el Señor me puso todo, mi vida, todo lo que yo había hecho en esos 28 años como una película. Así, fueron segundos y me la pasó todo. Entonces lo único que yo hice fue clamar y pedir misericordia. Grité, uno en su desesperación y ver a mi hijo también con una pistola en la cabeza. Yo ahí grité, Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo. Se podrá decir fácil, ¿no? Después de tener un encuentro con Dios, 28 años de ausencia, pero yo siempre, y he escuchado en este programa, ¿verdad? Que ya no es tu vida igual. Ya después podrá decir, yo ya no quería escuchar nada de Cristo, no quería que nadie me hablara del Señor. Pero ¿cómo fueron esos 28 años? O sea, porque es mucho tiempo en donde tal vez pude haber dicho esa pregunta, ¿verdad? De qué pude haber hecho para Dios en ese tiempo. Sí, ahora ya te das cuenta y quisieras regresar el tiempo, pero ya no se puede. Pero sé que todo es un propósito de Dios, porque hoy puedo decir bien firme que hoy son los mejores años. Estos 10 años que tengo en Jesucristo son los mejores años de mi vida. Y todo es para un aprendizaje, porque hubo golpes en el primer matrimonio, hubo golpes, hubo maltratos, hubo muchas cosas. Entonces hoy puedo predicar de todo eso, puedo ayudar a personas, puedo ayudar a mujeres en situaciones de violencia, puedo predicar que si tú caes, viene esa mano poderosa y te levanta. Exacto. Con amor, con misericordia, Él guarda, porque muchas veces en todo ese tiempo hubo accidentes, hubo cosas difíciles, pero siempre la mano de Dios estuvo ahí, siempre estuvo ahí Él. Como muchas veces, ¿verdad? Y esto lo he escuchado repetidas veces, la iglesia me lastimó, la iglesia me hirió, la iglesia hizo que me apartara. Y muchas veces tenemos que tener, como cristianos, hijos de Dios, la mentalidad y los pies bien puestos sobre la tierra para decir, yo sigo a Cristo. O sea, en la iglesia vas a encontrar personas como tú, como yo, con un carácter, con errores, ¿verdad? Pero es importante que estés bien cimentada en el Señor, o cimentado, porque vamos a salir heridos y vas a tomar malas decisiones. Sabemos que el enemigo vino a matar, a robar, a destruir. Y él lo principal que quiere robarte es tu comunión con Dios, es tu propósito, es tu destino en Él. Entonces, yo también he dicho esto, ¿verdad? Que todo nos ayuda para bien. A lo mejor sí hubo un desprendimiento con Dios, ¿verdad? Pero el proceso, como muchas veces nos va a ayudar en un futuro. Yo a veces he dicho, bueno, Señor, pero ¿por qué estoy viviendo esto si yo no le veo un propósito? Pero realmente a veces nuestras pruebas, nuestras tribulaciones, lo que podemos vivir nos ayuda exactamente para traer un mensaje, ¿verdad? Sí es. Bien dicen que no vas a poder venir a predicar algo así con tal, ¿verdad? Que no lo hayas vivido, que no hayas pasado por ello. Entonces, qué bonito es, ¿verdad, Dios? Que muchas veces ha de haber dicho, no, yo ya el Señor se olvidó de mí en medio de esta angustia, ¿verdad? De golpes, de maltrato y todo, pero cómo Dios lo usa, aún en medio de ese dolor, su sufrimiento, porque eso te marca. Sí, claro. Marca la vida, o sea, y aún hay hombres, y disculpen que lo diga y siempre lo digo, que aún siendo cristianos golpean a sus mujeres, que yo digo, bueno, yo no sé, de verdad no son. No son, porque un hombre lleno del Espíritu Santo no es capaz de ni de maltratar ni de hablarle mal a su esposa, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema. Entonces, llegó ese momento determinante y de ahí ¿qué pasó? ¿Qué vino después? De ahí, ¿qué pasó después?
estuve en un año en depresión por la situación esa de lo del asalto y todo lo que se vivió ahí. Un año de depresión donde no salía, un año donde no salía ni de día ni de noche, donde era puro llorar. Pero yo no entendía, yo le decía, es que fue el asunto de lo del robo, pero no, era realmente el Señor que tenía un trato ya conmigo. Era el tiempo donde Él estaba llamando a su hija. Sí. Era un tiempo de regresar como el hijo pródigo. Wow. Amén. Amén. Era un tiempo de volver a casa. Así como el hijo pródigo llegó y reconoció al padre, yo fui y reconocí que tenía un padre y que era hija, heredera y coheredera, que tenía un llamado y que tenía un propósito. Amén. Y un día estaba en mi casa y le dije al Señor, si tú vas a tener algo conmigo, si todo eso que me han dicho que tú vas a hacer conmigo y yo no voy a salir lastimada, tú me vas a poner en el lugar. Porque nosotros queremos todavía condicionar al Señor. Sí. Somos hasta confianzudos y le hablamos, ¿verdad? Pero Él es tan bueno. Y un día llegué a una iglesia, ya el pastor ya no está. El pastor Félix, ya él está con Cristo. Y me recibió con mucho amor. Y ahí empecé a buscar, a servir. Pero estuve como año y medio en esa iglesia. Muy lindo los pastores. Pero hay otra iglesia que es a la cual pertenezco, que está cerca de la casa, el Ministerio Dios Vivo. Y yo pasaba por ahí y se oía todo muy bonito y pasabas por la calle y se sentía la presencia. Y siempre que pasaba y algo, empezaba mi espíritu a sentir cosas bonitas, mi cuerpo se erizaba. Y le decía al Señor, qué bonita iglesia. Y afuera de ahí de la casa, tu casa, hay un árbol, una lila. Y ahí me tocó el Señor. Wow. Cuando yo escuchaba las predicaciones, oía, pues yo decía, siempre traen predicador, no era el pastor Alberto García Cruz. Y predicaba y yo oía, y un miércoles, así estuve 2 meses oyendo, sábado y domingo, las predicaciones ahí en el árbol. Y le dije al Señor, si yo voy a esa iglesia y tú haces algo conmigo, yo te voy a servir y nunca jamás me voy a retirar, porque yo te creo, pero ya no quiero que me dañe. Yo quiero que sanen las heridas de mi corazón. Sí. Yo quiero tener ese verdadero encuentro contigo. Y a esa hora entré, a las 7 de la tarde un miércoles. Entré por mi Biblia y llegué. Y cuando yo llego, el pastor Alberto García estaba predicando el hijo pródigo. Wow. Y ahí tuve otra vez otro encuentro con Dios. Y yo pasé al frente y reconocí como el hijo pródigo. Y así fue que me quedé. Qué hermoso, ¿verdad? Muchas veces hay tanta gente viviendo en una oscuridad innecesaria, en una depresión, en una ansiedad innecesaria, y siempre hay una barrera, una vergüenza, no sé, tiene algún nombre que te impide venir al Señor nuevamente. Así es. Pero Dios nos dejó estas historias en su palabra, como la del hijo pródigo, para ver lo importante que es el hijo, ¿verdad? Para Dios. O sea, él se fue, despilfarró, ¿verdad? Dinero, hizo y deshizo. Pero ahí estaba el padre esperando. Y ahí cómo estaba. lo recibió con una gran fiesta. Así es. Y todavía el hermano, ¿verdad? Decía, ¿cómo le haces una fiesta? Y mira, y siempre hay gente, ¿cómo es que vuelve? Si anduvo, hizo,
Pero el amor de Dios no se compara con nada, ni con nadie. Así que si tú nos estás escuchando en esta hora y gracias por venir, darnos este testimonio, porque es tiempo de que muchos sean restaurados, Así es. de que muchos sean sanados, de que muchos vuelvan al Padre. Sí. Pero así determinantemente, Así es. de jamás volver atrás. Sí, porque el Señor está con los brazos abiertos. Él está ahí. Sí. Él está ahí en el momento que tú decidas, amado radio escucha, amado televidente, persona de las redes. Si tú conoces a Jesús, déjame decirte que este es el tiempo, este es el momento. Porque si Pame y yo estamos aquí dándote esta palabra, es porque el Señor tiene algo contigo, es porque el Señor tiene un propósito. Tú naciste con un propósito grande, aún desde el vientre de tu madre fuiste formado para conquistar, fuiste formado para cosas grandes delante del Señor. Aunque tú veas cosas difíciles, porque yo lo veía, yo decía, yo ya no creo que voy a regresar. Yo ya no creo que el Señor me vaya a levantar. Porque pasé situaciones difíciles. Pero hoy puedo entender era que el enemigo quería destruir el propósito de Dios. Pero cuando Dios ya pone algo en uno, no hay demonio, no hay diablo. Amén. Que destruya propósito. No hay diablo que quebrante lo que Dios ha diseñado. Exactamente. Es como un José, ¿no? Si José hubiera sido una persona alejada de la comunión con Dios, hubiera desistido. ¿Por qué? Porque desde el núcleo, que muchas veces es nuestro refugio Así es. familiar, había ataque. Así es. Entonces vivió innumerables situaciones que pudieron haberlo alejado, que pudieron haberlo desanimado, porque esa es una palabra, el desánimo, ahorita reina, ¿eh? Sí, claro. En donde ya nos estamos convirtiendo en hijos pródigos, ¿verdad? Abandonados, Así en hijos, es. no te sientes hijo, pero yo muchas veces digo, ¿por qué? ¿Cuál es tu forma en la que estás buscando? ¿Cuál es tu forma en la que estás viendo a Cristo verdaderamente? Porque si no lo vemos como un Dios restaurador, como un Dios que dice en su palabra, nuevas son sus misericordias Así cada es. mañana. Por eso te estás perdiendo, se está perdiendo tu enfoque. Y ya después de venir a esta iglesia, ¿cómo fue que empezó el llamado? Pues realmente nos ha costado mucho, porque tenemos un llamado pastoral. Y pues el ser pastor no es cualquier cosa. Ha sido años de lucha, de muchas cosas duras, pero también gratificante, porque servir a Dios es lo mejor que te puede pasar. Servir a los demás, hemos estado trabajando con niños, comedores de niños, en parajes de San Juan. Ahí tenemos ahorita una misión. Tenemos un proyecto también que se llama Mujer de Conquista. Ya tenemos 4 años trabajando. Sí, ya desde el 2020, 24, ya 4 años ahorita en marzo, el 4 de marzo acabamos de cumplir 4 años donde hacemos coffee break y ahí hablamos, todo se pone también muy bonito y pues reintentándonos ahorita. ¿Por qué? Porque hace 1 año y medio pues tuve una operación donde Dios hizo algo también poderoso, un milagro. Cuando se vino la pandemia, pues enfermamos muy, muy grave de anemia, porque no había dónde pues ir al médico, ¿verdad? Mi esposo se queda sin trabajo y traíamos una hemorragia muy grande, donde me hicieron ahorita hace 1 año y medio una histerectomía. Entonces el Señor obró grandemente, usó su mano poderosa, donde no teníamos dónde curar, donde no teníamos, Él pagó de una aseguranza, para la gloria y honra del Señor, pues estamos de pie. Que los doctores dicen, no sé cómo esta mujer es que vive. Esta mujer es un milagro, esta mujer está de pie con esta anemia.
O sea, fue al hospital o cómo sucedieron Sí, las cosas. sí, sí, o sea, fue un proceso de la pandemia para el 2022, sí, 2023, ¿verdad? Me operaron, 2023, donde ha sido un año muy difícil, porque era hemorragias, así como la mujer de flujo de sangre. Yo cada vez que lo leo, ahorita lo estaba leyendo, y así igual, fueron 4 años de hemorragia, Wow. donde ya no tenías nada más que la fe, donde no había finanzas, donde no había un seguro, más que agarrarte de la mano de Dios. Y no era otra cosa más que la fe, ser movido por la fe, donde decían, ya esta mujer ya no, Ya no vive. ya no va a vivir. Bajamos poquito de peso, apenas nos estamos recuperando, pero Dios estuvo ahí en todo el proceso. Una matriz del tamaño de un melón, 7 tumores. Dios hizo un milagro poderoso. Wow. Dios se glorifica a través de los que le creen, ¿verdad? Yo muchas veces puedes decir, das un consejo para alguien que está pasando por enfermedad y es tan fácil decir ten fe, pero no es que sea una palabra sencilla, ¿va? No. Lo que pasa es que pues somos testigos vivientes de el poder de Dios cuando tienes fe, cuando le crees. Así es. Porque mucho se dice, ¿verdad? Que va a llegar el momento donde ya los medicamentos no van a tener el peso en el cuerpo que tienen. En donde ya van a venir enfermedades que no van a tener un remedio. Entonces es cuando vas a necesitar tener fe, ¿verdad? Así es. Porque dicen, a ver, ¿y tienes fe? ¿Y por qué a veces vas y te vas al hospital? Pues claro, hay enfermedades que Dios permite, voy y veo, me atiendo, pero Dios obra también de esa forma. Así es. Muchas personas decían, bueno, pero es que ¿dónde está tu fe? No, mi fe está puesta. Y yo sé que Dios va a obrar, yo sé que el Señor va a obrar. El milagro ya está. Yo siempre dije, yo estoy sana, yo estoy sana. Aunque yo sentía lo que yo sentía, porque daban unas taquicardias muy feas, donde la sangre ya no pasaba bien, mis venas eran muy delgaditas. Pero mi fe siempre estuvo ahí. Aunque yo no estaba viendo todavía el milagro, pero yo ya lo creía. Y yo decía, algo va a hacer el Señor. Él jamás deja un hijo desamparado. Amén. Algo va a hacer el Señor. Y la gente decía, no, es que ¿por qué tomas medicamentos? Es que porque mi fe está puesta. Él va a obrar. Él va a obrar. Y obró. Y obró. Obró porque yo cuando estaba ahí se oye muy fácil, pero estar en esa situación es muy difícil. El tener que despedirte de tu familia era la parte más difícil. El tener que despedirte del esposo, de los hijos, de los nietos, de la mamá. Donde no sabes qué va a pasar, ya no los vas a volver a ver. Donde ahí solamente eres tú y Dios. Donde solamente eres tú y el Señor. Y yo iba tan feliz, porque yo le decía, Padre, la decisión que tú tomes, yo la recibo. Me duele dejar a mi familia, pero yo estoy lista. Tremendo. Yo estoy lista para la decisión que tú tomes. Y ahí en esa sala de hospital se podía sentir una atmósfera tan hermosa. Siempre el Señor estuvo ahí. Ahí pude palpar el amor del Padre, que Él nunca se aparta de nosotros. Siempre estuvo ahí. Pero también le decía yo al Señor, si tú me das una oportunidad más, si a ti te place, es para servir y predicar tu palabra. Que donde quiera que yo vaya, yo voy a predicar que tú eres fiel, que tú sanas, que tú eres un Dios fiel, un Dios de poder, un Dios que salva, un Dios que restaura. Amén. Y que si tú pudiste pagar esta cirugía tan cara, Señor, aunque no tengamos, pero Él puede cambiar todo. Y aquí estoy. Qué difícil es creer, ¿verdad? Esa sobrenaturalidad de Dios. Así es. Yo me acuerdo ahorita, usted contándonos su testimonio, me acuerdo cuando yo pasé también por un proceso difícil,
porque yo estaba, pues yo tengo poquito en el evangelio, muchos saben, yo apenas tengo 12 años. Y al principio yo decía, no, quién sabe, yo no, como que no creía, yo decía, tengo que ver algo muy relevante para que pueda creer. Y nos metimos en un problema de dinero precisamente. Entonces yo decía, si no le pago a esta gente que tiene poderosamente dinero, ¿verdad? Que tiene influencias y todo, pues quién sabe qué nos hagan, porque aquí la delincuencia, si te desaparecen, pues eres irrelevante, ¿verdad? Pues una manchita más al tigre. Pero ahí yo conocí la sobrenaturalidad de Dios en las finanzas, porque muchas veces como cristiano no puedes creer que Dios cubra necesidades económicas, porque sí lo hace. Porque sí, yo también soy testigo fiel viviente de que Dios pagó esa deuda. Y de que todos nos preguntábamos, ¿y tú pagaste? No, y tú pagaste tampoco, y tú pagaste tampoco. ¿Quién pagó? Pues pagó Cristo, un ángel mandó, porque... Amén. Y hasta más de lo que se debía. Más de lo que... Entonces, yo también recibí una palabra que me decía el Señor, como Gedeón, ¿verdad? Que es esta multitud de poderosos se ha levantado contra ti, ¿verdad? Así pero no están peleando contra ti, están peleando contra mí. Yo voy a pelear por ti. Y yo no lo entendía, porque a mí todavía no se me revelaba el Señor. Pero cuando yo recibí esa palabra, yo dije, bueno, pues a ver qué pasa. Y cuando ya lo viví, dije, no, ¿estoy loca o ya estamos todos locos? Okay. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Es cuando le crees a Dios y en esa sobrenaturalidad. Así es. Es que lo que pasa es que nosotros limitamos al Señor. Pero Él tiene muchísimo para darnos. Entonces, en ese momento, cuando ya no había nada, porque no tienes nada más que la fe. Y cuando de repente llega una aseguranza y te dicen, escoge, hay en las 5 mejores. Wow. Y te podemos hablar de las 5 mejores de aquí de Juárez. Era como que tú dices, ¿qué pasó? Y lloras y le agradeces al Señor, porque ahora te da para escoger. Qué bonito. Cuando no tenías nada. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios y Él pagó. El dueño del oro y de la plata. Así es. Que hay imposible para Él, ¿verdad? Nada. Sí es cierto lo que dice. Nosotros limitamos a Dios con nuestra carnalidad. Porque aún nuestro ser está tan limitado. Así es. Y cuando conocemos a ese Dios sobrenatural e ilimitado, de veras que yo también, y yo muchas veces he querido hacer un programa de puras experiencias sobrenaturales con el Señor. Porque como se lo decía ahorita también, esa pantalla yo también la he visto. Y son cosas que Dios usa que sabe que necesitamos. Yo lo decía hace algunas semanas. Dios sabía que yo estaba arrastrando desde mi niñez falta de amor y muchas cosas. Y Él me dio ese amor de padre. Así es. Y cómo restaura todas las cosas. Yo le puedo asegurar que ahorita no siente ni dolor y a veces hasta aprendes a perdonar a las personas que te hieren, a las personas que te marcan, que te golpean, que te abusan. Y Dios es tan grande y te da esa capacidad de perdonar, de amar, de seguir adelante, de ser sanada. Él es experto en sanar, pero todos necesitamos tener la sanidad interior. Exacto. Ser restaurado. Cuando nosotros le permitimos al Espíritu Santo que nos sane, pero primero por dentro, lo demás fluye. Y Dios es un Dios de milagros, de sanidades, pero siempre y cuando tenemos que permitirle a Él, abrirle nuestro corazón, porque aunque estemos luego en Cristo, ahí queremos tener guardadito cosas, atesorando cosas de la niñez, cosas que nos marcaron, pero tenemos que soltársela. Él es experto en curar cualquier herida. Exacto, no podemos ir, ¿verdad?, por la vida con falta de perdón, porque yo siempre lo he dicho, la falta de perdón, aún las cosas que te dañaron, porque hay cristianos y cristianas que no se hablan con sus papás, así es, que no se hablan con sus familias, que están viviendo como no deberían, porque estamos siendo llamados a perdonar. El Señor dice hasta 70 veces 7, y yo a veces pensaba, 70 veces 7 a lo mejor toda la vida. O sea, y nada de que con cada persona y cada vez que te lo haga. Cada vez que lo haga.
Sí, tenemos que perdonar, porque la mayor prueba que tenemos, ejemplo que tenemos es Él, con los que estaban allá al lado, que dijo, Padre, perdónalos. Entonces tenemos ejemplo con Él y tenemos que soltar todo lo que no proviene de Dios. Exacto. Tratar de sanar esas heridas del corazón. Porque el perdón es un poder de decisión. El Señor nos da ese poder que es de decidir. Yo decido si perdono o no. Muchas veces la gente no lo merece. No lo merece. O nosotros muchas veces también dañamos, porque no vamos a hablar nada más de que, ok, me hicieron y es muy difícil Sí, perdonar, sí, pero también hay gente que está de aquel lado, que también nosotros dañamos. Y el perdón es más que nada para ti, es un regalo para ti. Es un regalo para nosotros, es algo que nos beneficia a nosotros, la gente luego no lo merece, pero es algo que a mí me beneficia. Ajá, exactamente. Es algo que me va a sanar a mí. Porque te va a costar, sí va a costar, a veces se siente todavía aquí el corajito. Pero si tú sueltas el perdón, te liberas. Exacto. Entonces tenemos que aprender a perdonar. ¿Y por qué un ministerio con mujeres? ¿Qué es lo que se quiere ver o lo que se quiere hacer o cuál es la visión que se tiene hacia la mujer? Ok, mira, te voy a platicar. Un día estaba orando y cuando estaba orando el Señor me da una visión y donde me muestra muchas mujeres. Y yo no entendí. Eso fue recién de convertida. Y empecé a escribir todo lo que el Señor me estaba dando. Y fui y se lo enseñé a mi pastor. Porque me pasaban, decía yo, cosas raras. Y le decía, pastor, me pasó algo raro. Y empezó a leerlo. Y me dijo, pues suena bien, sigue orando, que Dios te va a seguir dando. Y una vez me preguntó, ¿cómo es que nace Mujer de Conquista? Y le dije, pues nace del corazón de Dios. Porque yo, ¿qué le puedo enseñar a las mujeres? Si mire, le dije, a mí me ha ido en feria en la vida. Y se empezó a reír y me dijo, sigue orando. Eso fue en el 2016 y guardé la libreta. No le hice caso. Y en el 2020, el 1 de enero, me manda un sueño y en el sueño me muestra una libreta y yo no entendía qué era esa libreta. Y busqué libretas y la primera que me encuentro era la de Mujer de Conquista. Y donde ahí escribía tantas cosas, vivencias. Y de ahí nació Mujer de Conquista. ¿Y del corazón de ¿Y por Dios. qué Mujer de Conquista? Porque Él me dio el nombre. Wow. Él me dio el diseño. Por ahí andamos en las redes con el logotipo. ¿Y qué es lo que se quiere ver, lo que se quiere hacer a través de este ministerio? A través de Mujer de Conquista es de que la mujer recupere la identidad. Porque todo se basa en la identidad de la mujer, la que en algún momento perdimos. Desde Eva se perdió la identidad, donde se perdió el dominio, donde se perdió el poder. Y de eso trata Mujer de Conquista, de que recuperes, de que creas como mujer que tú puedes conquistar cosas. Donde yo después de estar en la calle, mira dónde estoy. Donde nadie creía, hoy puedo estar aquí compartiendo contigo. Ese es el Dios que levanta. A ese es el Dios que servimos. Donde nadie daba nada por uno, pero Él sí dio un precio, un valor incalculable por nosotros. Dio su sangre preciosa y maravillosa. Dios es bueno, ¿verdad? Vemos aquí la bondad de Dios y es en una sola persona. Y yo a veces digo, bueno, Señor, no te mediste, ahora sí que yo siempre les digo, órale, pues tenemos una mesa servida, pero nos va a costar. Al principio comentaba, no es fácil. Es este camino y el que te diga, porque uno piensa, yo por ejemplo, yo dije, ay, qué descanso y qué paz, después de tantos años que la necesité,
pero no la vives igual que en el mundo, No, porque en claro el que no. mundo vives sin esperanza, sin fe y sin nada y pues vives como un loquito y siempre buscas lo peor para ti y tomas malas decisiones. Cuando estás en el evangelio, aprendes de que vas a tener una vida, como la misma palabra, en este mundo vas a tener aflicción, ¿verdad? Sí, Pero amén. confía porque Él ya ha vencido el mundo. Amén. Entonces, ¿cómo desde nuestra perspectiva podemos ver, verdad? El obrar de Dios a través aún de nuestras luchas, de nuestras pruebas. No es fácil. Yo siento que muchos se bajan de la barca porque no les gusta la oposición, la lucha, la prueba. Pero eso es lo que te está dando, así como los que les pegan los parchecitos, ¿verdad? Lo que te va poniendo un parchecito en lo espiritual, ¿verdad? Así es. Y vas avanzando. Porque yo muchas veces, bueno, ¿cómo te puedes decir que, ay, que guerrera y que... Si cuando viene la guerra, ya no quieres ser guerrera. No, ya no, nadie quiere. Ya quieres ser capitán, ya quieres estar fuera de la base, ¿verdad? Entonces, por eso Dios nos ha dado armas espirituales. Dios nos ha dado autoridad, como ahorita lo comentaba la mujer. Y en algunas iglesias, ¿verdad? Se le quita la autoridad. Así es. Se le quita lo precioso que Dios le ha dado. Y ahí es en donde te sofagan y, a ver, tú no predicas, tú no... Cuando la mujer, desde los tiempos que Cristo anduvo en la tierra, fue la que más estuvo con él. Así es. Y no es que los denigremos a los hombres, ¿verdad? Gloria a Dios por los hombres, Gloria son a la Dios cabeza. por nuestros hombres, son la cabeza, los Sí. sacerdotes. Sí, exacto. Pero ahorita nos encontramos con mucha mujer con grandes propósitos en el Señor Así es. que están adormecidos Ujú. por alguna mala instrucción Así es. por parte de su iglesia, sus pastores, y que están hasta en una frustración, ¿verdad? Porque qué bonito es que te superes en tu trabajo, en algunas áreas, pero lo más bonito es que te muevas como una mujer, la misma Biblia lo dice, edifica, es la dadora de vida. O sea, a mí me ha pasado hasta cuando vamos a la casa de mis suegros y no está mi suegra y como que, ay, se siente como que no está. La mujer le da el sazón. Así es. Bueno, hay unas que sí nos pasamos, ¿verdad? Somos muy enojoncitas y todo. Pero la mujer es una parte muy esencial. Así es. Entonces, qué bonito que haya ministerios que levanten a la mujer, Así es. que se enfoquen en trabajar en su corazón. Así es. Porque la mujer tiende a encerrar muchas cosas en su corazón y a darlo todo por los hijos, Así por el es. esposo y por todo, y ella se va. Se olvida la mujer de uno misma. De que primero tienes que estar bien tú, para que pueda estar bien tu esposo, para que puedan estar bien tus hijos, primero necesitas estar bien tú. Y nos hemos encontrado muchas mujeres tremendamente dañadas por los hijos, por el esposo, maltratadas, en donde Dios ha estado trabajando. Hay mujeres que nada más nos sentamos y es escuchar, porque en su casa no las escuchan. Y sentarnos a escuchar a esas mujeres, ellas se les cambia su rostro, ver su sonrisa de que alguien las escuchó. Y pues le dan la palabra y se van felices y regresan y te dicen, invíteme otra vez. Y estamos hablando de gente inconversa, no cristiana, porque mucha gente ya no quiere ir a las iglesias por situaciones que se viven dentro de la iglesia. Entonces estamos yendo a esas partes donde la gente no quiere ir. Exacto. Donde la iglesia tenemos que salir al campo, tenemos que predicarle a las mujeres, a los hombres, a los niños, a los jóvenes, que hay un Cristo que cambia, un Cristo que salva, un Cristo que restaura. Y pues ahorita tenemos también el comedor León de Judá, con escuela bíblica para niños, entonces es algo que Dios también puso por ahí. Cuando buscas de Dios y su propósito, sin duda te va a dar el amor para servir. Así es. No solamente en una área, ¿verdad? Yo muchas veces me estresaba y decía, ay, Señor, ¿cómo que si tuve sed y no me diste de beber y tuve hambre o sea, todos tenemos que hacer todo? Y le digo, a ver, pues si tenemos la capacidad, ¿verdad? A lo mejor no va a ser siempre, pero si tienes la capacidad,
o tienes la salud y la fuerza de a lo mejor ir, juntarte con 2, 3 hermanas, ¿verdad? Porque muchas veces, ¿yo qué voy a decir? Yo conozco grandes ministerios que impactaron con un simple Cristo te ama o con un folletito que te cambió la vida. A veces no tienes que tener la mejor elocuencia para hablar o clases o ministerios que dices, no, muchas veces un Cristo te ama cambia la historia de una persona. Muchas veces una palabra, un abrazo. Ha pasado que andamos por ahí en las segundas y una señora me le quedé mirando y le digo, ¿por qué llora? Y se me quedó viendo y le dije, ¿me permite darle un abrazo? Y me dijo, sí. Pero a la hora que le doy el abrazo empezó a llorar. Y pues ahí es a donde dice, Señor, ¿qué pasó? Y le acababan de matar a su hijo. Entonces era una madre que estaba dañada. Entonces, todavía se sigue comunicando, todavía me manda mensajitos, todavía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si salimos y oímos la voz de Dios, dejamos que el Espíritu nos guíe, Dios va a hacer cosas. Así es. Por lo mismo se necesita esa mujer sana dentro de la iglesia. Por eso necesitamos mujeres en el evangelio sanas, que suelten la falta de perdón, las heridas, todo lo que te han hecho, para que tú lleves sanidad primero a tu casa. Así es. A tus hijos, a tu esposo, a tu círculo más cercano, y luego vayas a llevar sanidad y palabra a los que necesitan en la calle, ¿verdad? Porque Así ahorita es. hay mucha necesidad. Muchos dicen, mucha. Señor, llévame aquí y allá a las naciones. A ver, Ciudad Juárez te necesita primero. Es que en las calles son las naciones. Sí. Ahí está, cada calle es una nación, ponle nombre a cada calle. Exacto. Y afuera es la iglesia sin paredes más grande. Así es. Entonces, es mucha la necesidad. Es mucha la necesidad y qué bonito que haya mujeres valientes que todavía se apasionen por las almas. Amén. Que todavía se levanten a ver por el bien de la mujer, de los niños. Así es. Porque podrás decir, hay un comedor, hay muchos comedores, pero también hay muchísima necesidad. Hay mucha necesidad. O sea, no tenemos que ir muy lejos. Muchas veces vas a comerte hasta unas gorditas y andan 4 o 5 niños vendiéndote mazapanes y dulces con el estómago vacío. Así es. ¿Cuántas historias no sabemos? Y qué bendecidos somos nosotros. Y si un día nos decidimos, ¿verdad?, a ser parte de ser las manos, los pies de Dios aquí en la tierra, qué bonito va a ser, ¿verdad?, el día Así que es. estemos con Él y nos reconozca el trabajo que vamos a hacer. Sí. Para ir cerrando, finalizando, ¿qué más nos podría decir acerca de su testimonio, de lo que Dios ha hecho a través de usted? Pues yo te puedo compartir muchas cosas. Yo estoy enamorada del Señor. Estoy enamorada del Espíritu Santo. Yo le digo, Espíritu Santo, yo sin ti no soy nada. He aprendido a tener una intimidad con el Espíritu Santo. Y si todos los cristianos nos tomáramos ese tiempo, dejáramos un poquito el afán para tener ese tiempo, esa comunión, cosas grandes haría el Señor con nosotros. Amén. Porque Él está presto. En el momento que tú te encierras allí, en tu aposento, en tu lugar, que tú clamas a Él, donde tú le dices, Señor, aquí estoy, donde ahí dejo toda mi humanidad, donde ahí dejo toda ira, como decías ahorita, toda ira. Yo soy de temperamento colérico, pero mega colérico. Pero Dios, esposo, dígame. Amén, ¿verdad, esposo? Donde Dios ha ido moldeando mi carácter, porque era una chispita, donde Dios ha tenido que decir, bájate 2, 3, 5, 10 rayitas. Me ha costado mucho el tener que callar, donde antes quería golpear, pero el bendito Espíritu Santo ha ido trabajando conmigo. Ha ido trabajando, ha ido cambiando este corazón. Ahorita hablábamos del perdón, donde había muchas cosas que en esos 28 años
de lejanía. Usó el enemigo mucha gente para dañar, pero hoy puedo decir que soy libre, que puedo perdonar al que me ha hecho cosas tremendas. Lo he bendecido, lo perdono y hoy puedo estrecharle la mano. Ya ese es el Cristo que servimos. A un Cristo de poder, a un Cristo que sana, a un Cristo que restaura matrimonios, que restaura familia, que sana. Yo te puedo decir de ese Cristo, porque es todo esto que ha hecho conmigo en estos 10 años, 12 años ya. Entonces, ¿qué más te puedo decir? No, pues sin duda, gracias, ¿verdad? Primero que nada. Yo siempre lo he dicho, este es un espacio para darle la gloria a Dios a través de lo que no debe de ser una vergüenza, porque muchas veces nos avergonzamos de algunas cosas, ¿verdad? De nuestro pasado y decimos, híjole, qué innecesario, pero muchas veces Dios nos lleva a ciertos lugares, ciertas plataformas para exponerlo y decir, ok, yo pasé por esto y te lo vengo a decir, pero también te puedo decir que Cristo me salvó, me limpió, me convirtió en una mejor persona. Entonces se puede, y aun cuando conociste y como ese hijo pródigo, puedes volver, te puedes regresar, reconciliar con tu padre, y de verdad que no hay mejor decisión. Y así como ese padre, ¿verdad?, recibió a su hijo con un festín, con ese corazón, con ese abrazo, con esas nuevas vestiduras, así está nuestro Padre, listo para ti, que nos escuchas, a lo mejor que estás, a lo mejor en la iglesia, pero tu corazón está lejos de Él. Entonces este es un buen tiempo para darnos a Cristo de todo nuestro corazón. Mira, estamos viendo cosas difíciles en el mundo. Estamos viendo que Cristo viene pronto. El que no, de veras no lo puede ver es porque andas en otro lugar que no debe, o sea, tu mente anda en el afán. Así es. Como lo decía ahorita. Pero Cristo viene pronto y tenemos que limpiar nuestras vestiduras, tenemos que estar listos, porque lo que viene después, no cualquiera lo va a resistir. Tenemos que ser una iglesia, como dice su palabra, sin mancha y sin arruga. Porque tenemos que decirle al Señor, Señor, ¿qué tiene mi vestidura por ahí? ¿Qué manchita tiene? Porque luego el corazón son cosas que no se ven, las cosas que están, pecados que no se ven, que están ahí ocultos. La vanidad, la soberbia, el rencor, el odio. Son cosas que no se ven, que están ahí guardadas, pecados. Hay pecados como la fornicación, el adulterio, el alcoholismo, la drogadicción. Pero a veces el mismo pueblo de Dios estamos señalando esos pecados de los que sí se ven, pero cómo está nuestro corazón. Exacto. Tenemos que decirle, Señor, quita, ayúdame. Ayúdame, Espíritu Santo, a quitar todo eso, ¿qué me falta? Para cuando nuestro Señor venga podamos irnos con Él. Ya sé, porque si no, triste nuestra calavera, ¿verdad? Así es, o llega la muerte como a mí, ¿qué tal si en ese momento, verdad? En ese momento le hubiera placido al Señor llevarme. Exacto. Es lo que me dice mi suegro. Me dice, tú no te afanes tanto en que si ya mero viene el Señor o que si faltan tantos años. Tú afánate para ver si el día de mañana no te mueres o te pasa algo. Así es. Y que de verdad estés a cuentas con Dios. Así es. O sea, muchos esperan a lo mejor, ¿verdad?, que el Señor venga y que a lo mejor vienen 5 años. Y no se sabe. La misma Biblia dice que el día, ni la hora, ni la fecha, nadie la sabe. Pero tú debes de estar a cuentas con Dios, porque no sabemos. La vida, Él tiene determinada cuándo te vas, cuándo te quedas, si te lleva o te lleva antes. Entonces, pues algo ya, un mensaje para despedirnos, que sientan su corazón dar en esta hora para los oyentes. Ok, amado Radio Escucha, quiero decirte que si tú crees que ya no tienes salvación, si tú crees que ya no tienes oportunidad, déjame decirte que sí, que Jesús está ahí presto. Él dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Si tú estás en drogas,
y ya no encuentras salida, déjame decirte que sí hay una puerta, y esa puerta se llama Jesucristo. Si tú estás enfermo, Él sana. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Él sigue haciendo esos mismos milagros. Yo soy ejemplo, con 7 tumores en la matriz, y hoy estoy aquí de pie para poder predicarte, para poder decirte que sí hay una nueva oportunidad, que sí hay una nueva oportunidad en Cristo Jesús, que Él está aquí en la tierra, Él sigue caminando, Él sigue haciendo milagros, Él sigue haciendo sanidades. Si tienes un problema en tu matrimonio, Él puede restaurar tu matrimonio, Él es experto en restaurar. Si tú estás en alcoholismo, Dios puede hacer ese milagro. Mira, madre, si tu hijo está en las drogas, sé por lo que estás pasando, sé tu corazón lo que está sufriendo, el corazón de madre lo que le duele. Pero ¿sabes qué, madre? Hay promesas que Dios da, hay promesas que tu descendencia es bendita y poderosa aquí en la tierra, pero solamente tenemos que creer. Porque esto se mueve, Pame, por fe. Amén. Por fe. Como dice la Biblia, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios les bendiga. Y sin fe es imposible agradar al Señor. Así Sin que fe. ahí está, ¿verdad? Mejor dicho, no se puede. Así que muchas gracias. Gracias, Pame. Por venir, por traer estas perlas preciosas. Amén. Que sin duda caen en buena tierra y producen un buen fruto, ¿verdad? Creemos que sí. Gracias nuevamente a todos los que están ahí en sintonía, ahí en la página, en Facebook Live, les mandamos un bendiciones, saludos, los que están a través de Roku también, a nuestra fiel audiencia de Roku, Shekina TV, en el www.shekinaradiofm.com.mx. Gracias, nos vemos este y todos los jueves de 7 a 8 de la tarde con un nuevo testimonio, con algo que va a traer vida y paz a tu corazón, a tu alma. Así lo creemos. Así que, ¿algo más que quiera decir? No, pues gracias por la invitación y pues que Dios les bendiga. Así es. Gracias. Bueno, Pame. y como siempre se lo digo, síganos en todas las redes sociales. Acuérdense que ahorita se termina este programa, pero está la repetición en YouTube y también a manera de podcast en Spotify. Estamos en todas las redes sociales, no te lo puedes perder. Compártelo para que sea de edificación a alguien que lo necesite. Y como siempre te lo digo, que Dios te guarde, que Dios te bendiga, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Nos vemos el próximo jueves. Bye bye. Gracias por quedarte hasta el final de este programa. Te esperamos en la siguiente emisión con más temas de interés donde siempre te diremos la neta. Así que Pame Luna te espera aquí en Shekina 95.1 FM con Entre Líneas. Hasta luego.